Dios te bendiga, seas bienvenido a un encuentro con Jesús. Espero te encuentres en bendición, fortalecido por la palabra de Dios que compartimos cada día y te invito a que puedas acompañarme allí donde te encuentres. Vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en este momento y pueda bendecir su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en este tiempo que podemos compartir tu palabra, meditar, Señor, en tus enseñanzas. Dios, te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos que tú nos reveles, Señor, tu mensaje para nuestros corazones. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un tiempo de gran bendición donde continuamos compartiendo la palabra del Señor, meditando en la Escritura de Dios, y te invito a que puedas acompañarme en esta oportunidad. Lo hacemos en el libro de los Salmos. Continuamos en el libro de los Salmos, capítulo número 15 del libro de los Salmos. Este salmo lleva por título Los que habitarán en el monte santo de Dios. O como dice la versión Dios habla hoy, lo que Dios espera de los hombres. Dice así la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Un salmo extraordinario del Señor. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David comienza este salmo haciendo una pregunta a Dios y poniendo al Señor en un lugar sublime, en un lugar tan alto que dice: Señor, ¿quién podrá habitar en tu presencia? ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo? Recordemos que el tabernáculo era aquel lugar donde estaba guardado el arca del pacto, aquel que guardaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, el maná, parte de la historia de lo que fue en la liberación del pueblo hebreo de los egipcios. Y David dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Comienza con una pregunta diciendo: ¿quién podrá ser dichoso? ¿Quién se encontrará apto para entrar en ese lugar santo? ¿Quién podrá morar junto a Dios? Y luego David comienza a responder esta misma pregunta que él hace. Dice: el que anda en integridad y hace justicia, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. David dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que no miente, el que no es un engañador, aquel que no habla mentiras con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, que no habla de los demás, aquel que no habla de los errores de los demás, aquel que no se detiene en el error del vecino, aquel que no reprocha a los demás sus fallas. Él comienza a mostrar cuál debe ser la condición o el carácter de aquellos que habitarán en el tabernáculo de Dios, en el monte santo de Dios. Y comienza hablando de una parte muy importante, y dice: el que anda en integridad, el que es íntegro. Es decir, aquella persona que se muestra tal cual es. El que anda en justicia, el que hace lo recto, el que es justo, el que no habla mentira, el que no se levanta a hablar de otras personas, el que no habla mal contra su vecino, ni admite reproche alguno, dice. Aquel cuyos ojos es vil, el vil es menospreciado. Aquel que al que hace lo malo lo mira con desprecio, pero aquel que hace lo bueno y que busca a Dios lo honra. Es decir, sus ojos miran con desprecio al que hace lo malo, al que anda en maldad, pero sin embargo honra a los que le temen a Jehová. El que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquel que aún cumplirá lo que dijo con sus labios, cumplirá la palabra que dijo, aunque sea
reciba un daño por ello en su vida, cumplirá con su palabra. Un hombre de palabra, una persona de fe, una persona íntegra, una persona que no dice una cosa y luego lo cambia, una persona que mira la maldad, no se complace de ella, sino que aborrece la maldad, pero honra a los que son justos, honra a los que temen al Señor y los mira exactamente con ese agrado de honrar a Dios, de aquel que hace lo bueno, de aquel que sigue la palabra de Dios y los caminos del Señor. Entonces dice versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El que hace lo malo ante sus ojos es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. ¿Cuántas personas hoy cuando van a recibir un daño por alguna situación específica, prefieren quitarse de ese lugar, echarle la culpa a otra persona? No, esta persona no cambia. Lo que dijo lo cumplirá aún cuando no salga favorecido de eso. Lo cumplirá, aunque salga perdiendo, lo va a hacer. Dio su palabra, es una persona recta, íntegra, no habla mentira, no habla engaño, no habla de los demás, no pierde su tiempo. Y luego dice, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que no prestó su dinero al que lo necesitaba, aquel que estaba en necesidad, y luego le cobró una usura, le cobró de más para devolverle ese dinero. El que no prestó y luego pidió una retribución a cambio de ese favor. El hombre que prestó sabiendo que estaba siendo de bendición y que estaba ayudando a esa persona y no tomó provecho de eso. Aquel que no admitió cohecho contra su prójimo, aquel que no admitió cohecho contra el inocente, dice, aquel que no recibió un soborno para acusar a alguien falsamente o injustamente, es decir, al inocente. Aquel que no recibió algo a cambio también para acusar a aquel que no había cometido ningún error. Dice, esa persona será la que entrará en el santo monte de Dios, entrará en el tabernáculo de Dios, es decir, estará en la presencia de Dios, estará a la diestra del Dios Padre. Y dice, porque quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Como dije anteriormente, como dice en la versión Dios habla hoy, lo que Dios espera de los hombres. Muchas veces el hombre se pregunta, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? Y esta es una serie de cosas, una serie de requisitos que debemos tener para poder entrar en la presencia de Dios, en ese lugar santo del Señor. Y el Señor nos muestra aquí, el salmista, el carácter que debe tener aquella persona que quiera entrar en su santa morada. Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no habla mentiras con su lengua, ni habla del vecino, el que no anda en engaños, al que hace lo malo, desprecia el error, desprecia aquel que hace las cosas mal, pero honra a los que hacen las cosas bien. Honra a los que temen al Señor y a los que buscan su presencia. Aquel que no prestó a otro para tomar una porción de ello, que no prestó a otro para sacar ventaja. Aquel que no acusó a alguien para recibir un premio o un dinero, que no admitió un soborno para acusar al inocente. Y dice, el que hace tales cosas no resbalará jamás, no caerá jamás el hombre que ande en integridad, el hombre en el cual su seguridad sea el Señor, el cual sea una persona que a pesar de que pueda recibir alguna clase de mal contra su vida o que salga desfavorecido, mejor dicho, no cambiará la versión de los hechos, ni retrocederá en lo que dijo, en lo que prometió hacer, sino que su palabra la cumplirá, hará lo que dijo porque es un hombre íntegro. El Señor nos llama a que podamos vivir en integridad, a que podamos tener la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida presente a cada instante, que podamos hablar en integridad, que la palabra del Señor esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que hablemos con rectitud, con integridad, que no hablemos calumnia, que no mientamos acerca de los demás, que no miremos la vida de los otros, sino que podamos ser personas rectas delante del Señor.
Esas son las personas que habitarán en el santo monte de Dios. Esas son las personas que entrarán en la presencia de Dios. Yo te animo a que puedas, en este tiempo, el Señor sea tu fortaleza, el Señor sea aquel que guíe tu vida, el que ponga rectitud en tu corazón. La palabra del Señor será una guía y será una lámpara para nuestro camino, nuestro caminar en el Señor, para que podamos vivir en rectitud, para que la mentira se aleje de nuestros labios, para que podamos ser personas íntegras, personas correctas, personas que hagamos lo bueno y que desechemos la maldad, desechemos el engaño y que podamos ser personas con un buen corazón, que podamos ayudar a los demás sin buscar tener una tajada o un beneficio propio, que podamos prestar a otros sin cobrarle por el favor que hicimos, sino que seamos personas que hagamos actos de corazón, que podamos honrar al que ama al Señor y al que teme a Dios, y que podamos ser de bendición y de esperanza para los demás. Y dice la palabra del Señor, el que haga y el que viva conforme a esta palabra y que tenga rectitud en su corazón, no resbalará jamás. Estarás en un lugar firme, parado en la roca, la cual es el Señor Jesucristo. Y yo te animo a que puedas buscar de la presencia de Dios, que puedas mantenerte en rectitud, en la verdad, en su santa palabra, y que puedas continuar buscando de su presencia en este tiempo. Dios te bendiga mucho.